Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Ya Cuba lo ha ratificado. Contra las nuevas amenazas de Estados Unidos, la isla no se ha doblegado. No, está buscando alternativas para ir buscando soluciones a todos estos problemas que se nos van presentando. Es un camino difícil, pero Cuba no está sola. Y no está sola porque ha sembrado solidaridad durante todos los años de la revolución, pero también porque muchos países se están dando cuenta que hoy es contra Cuba, pero mañana puede ser contra cualquier otro país que no se doblegue a los grupos de poder de Estados Unidos, que son los que llevan una política exterior de chantaje, presión, terror, falta de libertad. La historia de Cuba en estas últimas 6 décadas está relacionada íntimamente con los pueblos del sur global. Los mejores hijos de nuestro pueblo han estado en el lugar donde han sido necesarios, amparados en el principio de que patria es humanidad. Pero también es la historia del asedio de la potencia económica y militar más poderosa del planeta. Es la historia de resistencia y lucha de un pueblo valiente. Ya lo dijo José Martí: quien se levanta hoy por Cuba, se levanta para todos los tiempos. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo, sencillamente, con Aleida Guevara. Como prometimos la semana pasada, estamos de nuevo acá con Jorge, que es periodista, especialista en temas internacionales, pero también es presidente de la Agencia de Información Latinoamericana Prensa Latina. Entonces vamos a retomar con él todo lo que más o menos veníamos hablando. Con un tema vamos a empezar, Jorge, esta vez que te toca muy de cerca, porque como periodista quería saber cuál es tu opinión. ¿Cómo ha sido el papel de los medios de comunicación en todo esto? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta segunda invitación a este programa que busca también hablar de verdades. Vamos a hablar de comunicación. El mundo hoy se rige primero desde centros de poder mediáticos también, donde hoy prima sobre todo el capital privado y además de derecha. Son muy pocos los proyectos contrahegemónicos posicionados a nivel internacional para construir narrativas diversas sobre la realidad, más allá de los centros de poder mediático y esa rancia oligarquía mediática que predomina en Estados Unidos. Y además, algo tan importante como el tema de Internet, que hoy, en su momento, cuando surgió Internet, se pensó que podría ser de gobernanza global. Sin embargo, Internet hoy, los centros de datos más grandes en el mundo, están en Estados Unidos y están en manos de privados. Y nos dominan 4 o 5 grandes emporios, Google, Meta y así algunos grandes emporios. La comunicación hoy en el mundo, sobre todo la comunicación capitalista, está regida por una frase que viene de la época del escándalo de Cambridge Analytica. No tiene que ser verdad, solo tiene que ser creíble. Esto repasemos. No tiene que ser verdad,
solo tiene que ser creíble. O sea, esa frase, etiquetada por Alexander Nix, uno de los CEOs de Cambridge Analytica, de este lugar que se dedicó a hacer comunicación política a partir de mapear a los ciudadanos por sus cuentas, por los datos que habían dejado en sus cuentas de Facebook, y manipular las elecciones por las elecciones del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hoy domina la esencia de la comunicación en el mundo capitalista. Porque la comunicación se ha convertido en un gran show. La credibilidad, ¿qué la da? Construir una buena mentira. Usted construye la mentira de que Cuba es un país terrorista, o de que Venezuela o su presidente es un narcoestado y un narcopresidente, y el mundo termina creyéndolo. Además, esto está montado sobre la idea goebbeliana de una mentira 1000 veces dicha se convierte en verdad. O sea, cuando usted mezcla esas dos frases, estamos en el caldo de cultivo ideal para manipular a la opinión pública internacional, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuba es un país terrorista? No lo es. Cuba ha dedicado décadas a ser solidario, a educar. Ha traído jóvenes a Cuba a estudiar cualquier carrera de educación, a estudiar medicina. Cuba ha ido a cuidar de la salud de otros países. Incluso Fidel preparó una brigada de médicos cuando el huracán Katrina devastó Estados Unidos, el sur de Estados Unidos. O sea, desde las primeras brigadas en Argelia, en los años 60, las primeras brigadas de médicos internacionalistas que fueron a Argelia a atender a ese pueblo, hasta el día de hoy, con los colaboradores médicos en África, en Asia, en México, en Venezuela, Cuba lo único que ha hecho es sembrar un prestigio a nivel internacional a partir de hacer el bien. Porque uno de los problemas más grandes que tiene el mundo es que la población mundial no tiene salud. Y si vamos a América Latina y el Caribe, toda esa manipulación lleva a no darnos cuenta de que vivimos en una de las zonas con más recursos naturales, pero con la concentración de la riqueza en la menor cantidad de personas. Una región, América Latina y el Caribe, donde hay mucha riqueza, pero donde la desigualdad y la riqueza viven en lugares diferentes. Y la brecha en el medio es enorme, enorme. Entonces hoy, tristemente, la comunicación también es utilizada como un arma de guerra. Yo manipulo la opinión pública internacional, yo conduzco a la opinión pública internacional a un punto en el que terminan condenándome por algo que no soy, o por un delito que no cometí, o por un estigma que nunca llegó. Por ejemplo, Irak. Ahí iba. Irak es la muestra de cómo todavía, en los años 2000, con la guerra de Bush, hijo, contra el terrorismo, la cruzada internacional contra el terrorismo, por lo menos Estados Unidos se guardaba las apariencias. Bush y Colin Powell, que fue el gran mentiroso, que fue a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y presentó ahí unos grandes póster, o sea, unas grandes imágenes donde decía dónde estaban ubicadas las armas de destrucción masiva, las armas biológicas, las armas químicas, etc. Al menos es una época que hoy casi vemos con nostalgia. Por lo menos se respetaba guardar la formalidad internacional. Mentían, manipulaban, pero al menos reconocían a Naciones Unidas como un espacio de deliberación y de decisiones. Pero hoy el gobierno de Estados Unidos primero no le interesa la comunidad internacional, no le interesa salir de Naciones Unidas y para colmo, Naciones Unidas dice que en junio o julio casi tendrá que cerrar sus oficinas prácticamente porque el gobierno de Donald Trump no le ha pagado la cuota de dinero que todos los años le da a Naciones Unidas para que funcione. Entonces, si Naciones Unidas tiene los organismos internacionales para la alimentación, para la atención a los refugiados, para la protección de las mujeres a nivel internacional, para la protección de las minorías, tiene la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF para el tema de los niños, tiene la UNESCO para el patrimonio mundial. ¿Qué va a hacer del mundo si Naciones Unidas,
o de las poblaciones que hoy están siendo atendidas por Naciones Unidas, como los refugiados que se han desplazado de conflictos internacionales en África, en Medio Oriente, etc. No, estamos viviendo en un mundo de locura y de caos. Y definitivamente el caos a quien más le interesa es al gobierno de Estados Unidos, que tiene una situación interna tan complicada como que crear caos a nivel internacional es una bola de distracción de su situación interna. O sea, esto sería, por ejemplo, una guerra psicológica, una guerra mediática, una guerra económica. ¿Qué tipo de guerra? O de todo un poco, ¿no? El problema es que hoy no se puede hablar de una guerra única. Hoy el concepto es guerra no convencional. O sea, la guerra convencional es disparo. Es la guerra química de la Primera Guerra Mundial. Es los obuses de morteros. Es la confrontación directa entre soldados en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Hoy es guerra no convencional, que es la mezcla de todos esos ejemplos que usted ha mencionado. Es guerra psicológica, porque todos los días te estoy diciendo que te voy a capturar, que te voy a torturar, que no va a quedar nada de ti, que tu familia va a sufrir. Puede que no lo hagas, pero todos los días me estás martillando con la misma idea. Además se suma algo que es la judicialización de la política, como sucedió en Brasil hace unos años, o en Argentina con los Kirchner. Es que llego y te acuso. Pero eso que sucedió en Brasil y en Argentina, eso tuvo sus antecedentes en Estados Unidos, en la época de Reagan, con los movimientos de contracultura, con los hippies, que fueron todos estigmatizados como drogadictos. Y lo más interesante es que no solamente fueron llevados a la justicia por supuestamente ser drogadictos, sino que además había xenofobia, porque la mayoría de ellos eran negros. Entonces, cuando usted analiza hoy quiénes son los presos en Estados Unidos, el más de 1 millón de presos que hay en Estados Unidos, de personas en cárceles, la mayoría son negros, la mayoría son migrantes. Sin embargo, no son directamente proporcionales a las poblaciones de Estados Unidos. La población mayoritaria en Estados Unidos son blancos, pero no son la mayor parte de la población carcelaria que hay en Estados Unidos. Fíjate cuántas paradojas y cómo la historia está relacionada todos los días, es un punto sobre otro. La judicialización de la política, el movimiento de contracultura fue sesgado con la acusación de la droga en los años 80 y todo lo que se hizo en ese periodo. La guerra contra el terrorismo, ¿qué fue? ¿Era Afganistán el que había generado, o los talibanes lo que habían generado los sucesos del 11 de septiembre? No. ¿Era Irak? Tampoco. ¿Era Saddam Hussein? Tampoco. O sea, no importa la verdad dónde está. Todos los días habrá que seguir diciendo cuál es nuestra verdad. Pero la denuncia internacional, si no va en consonancia, si no logramos mayor educación, mayor pensamiento crítico de nuestros pueblos, va a ser muy difícil. Usted puede tener un pueblo que sabe leer y escribir, y en el entorno del siglo XXI, que además es muy digital, que las personas cada día leen menos, que no leen la noticia, sino que solo leen el lead. Y los jóvenes además, adicionalmente, ni siquiera leen el lead, lo que ven es un video de 15 segundos, cómo usted construye una noticia y da argumentos en 15 segundos o en 30 segundos de un reel en una red social como Instagram. Pero además hay otra situación más complicada. Fíjese cuán complicado es que las principales redes sociales, digitales en el mundo, ¿de quién son? Cuba es una de las paradojas más grandes. ¿A dónde se conectan los cubanos en redes sociales digitales? ¿A Facebook? ¿A X? Menos. Es más comunicación de gobierno, pero la mayor parte del pueblo está en Facebook. Los jóvenes, ¿dónde están? En Instagram y en YouTube. Y una parte de la población en Telegram va y viene. Y en menor medida algunas otras redes sociales. Pero solamente con esas que le comenté. ¿A dónde conversan todos los días en Facebook los cubanos? No, están conversando. Y por supuesto la red social de intercambio de mensajes instantáneos que más penetración tiene en Cuba es WhatsApp. ¿Qué quiere decir eso? Facebook, X, WhatsApp, Instagram. ¿De quiénes son? Los cubanos todos los días estamos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, los dueños de esas redes sociales todos los días saben estudiar
lo que está sucediendo en Cuba. Desde ese estudio, que hoy es digital, es datos que se compran y se venden al mejor postor. ¿Qué son los datos? Usted le da un me gusta, una manito, para arriba o para abajo, o hace un comentario en una publicación de otra persona, ya eso demuestra un estado de ánimo, ya eso demuestra una preferencia, ya eso demuestra una tendencia y, por tanto, en resumen, su opinión. Todo eso hoy es utilizado contra Cuba, completamente. Entonces, ¿tenemos hoy soberanía sobre la conversación digital cubana? No la tenemos. Increíblemente, los cubanos estamos, la mayoría, en redes sociales del enemigo histórico de este país. Entonces, ¿hay libertad en Cuba o no hay libertad? Si los cubanos donde están son en las redes sociales del imperialismo, de tu enemigo, del que va a utilizar lo que tú comentas para atacarte además. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Muchas voces señalan que todas estas acciones de Estados Unidos son como una cortina de humo para tapar la realidad que está viviendo internamente el país y también, por supuesto, por la decadencia que tienen desde el punto de vista internacional. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, no sería la primera vez que un gobierno norteamericano lanza potes de humo para distraer de la realidad interna o de lo que está aconteciendo hacia lo interno de Estados Unidos. Donald Trump se ha caracterizado en su primer mandato y también en este segundo mandato por una expresión de conflictividad social importante. En su primer mandato fue toda la pandemia y todo lo que incitó cuando los gobernadores demócratas en algunos estados quisieron cerrar los estados para protegerlos de la COVID. Donald Trump incitó a que fueran a protestar toda esta rancia ultraderecha afuera de la gobernación. Incluso se atentó contra una gobernadora y se intentó secuestrar a una gobernadora. ¿Y qué fue el 6 de enero? No, fue el presidente de Estados Unidos. Bueno, después los políticos del Congreso lo liberaron, lo exoneraron en el impeachment. Pero fue Donald Trump el que incitó a esa turba de estadounidenses a que fueran al Congreso de Estados Unidos a reclamar la victoria de Donald Trump. Fue ese hombre el que incitó a toda esa turba de blancos anglosajones y protestantes y de ultraderecha a que fueran al Congreso. Y hubo muertos allí también. Ese es el primer mandato de Trump. Ahora, ¿qué estamos viendo? Bueno, de nuevo, violencia policial. El tema de la violencia policial en Estados Unidos es una cuestión sistémica que viene desde la época del Ku Klux Klan, incluso mucho más atrás, por la famosa enmienda que le da el derecho a portar armas a los ciudadanos de ese país. Hay más del doble de armas en Estados Unidos que ciudadanos. Casi 2, 3 armas por cada ciudadano de Estados Unidos. Y estamos contando hasta los niños y los ancianos de más de 90 años. Entonces, hoy, ¿qué estamos viviendo o qué estamos viendo en Estados Unidos? No, Trump ha implementado una policía, para llamarle de alguna manera, ICE, una policía antimigrantes, que todos los días hace redadas y tiene tácticas tan macabras como que están vigilando a los migrantes que salgan de su casa a botar la basura, a ponerla en la acera la basura, o a recoger el correo postal, que es típico en este país, para capturarlos en ese momento. Y en los últimos días han muerto ciudadanos estadounidenses, no migrantes, han muerto baleados ciudadanos estadounidenses por protestar, por tácticas de este tipo. Entonces, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está esa libertad que supuestamente tienen los norteamericanos para andar, deambular, incluso portar armas? No, no tienen tal libertad. La violencia policial, lo que está sucediendo en la calle es una expresión de un país en decadencia. Se habla de que el imperio norteamericano es un imperio en decadencia, pero ojo, no perdamos de vista que porque sea un imperio en decadencia, mañana vaya a desaparecer. No, está en el peligro, en el momento de mayor peligro,
porque cuando un imperio está en decadencia es cuando más violento es, cuando más desata la violencia, la agresión, cuando más ignora las leyes y trata de imponerse por la fuerza, que es lo que estamos viendo en este minuto. Un año en el que en noviembre hay elecciones de término medio en el Congreso de Estados Unidos, se reelige completa la Cámara de Representantes, el Congreso de Estados Unidos sesiona de 2 años en 2 años, cada 2 años se reelige el Congreso de Estados Unidos, o al menos una gran parte, porque es el total de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado de Estados Unidos. Entonces, en esta ocasión 1/3 del Senado de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es quizás también la forma de distraer a nivel internacional para, quién sabe, dar un golpe, asestar un golpe, teniendo hoy, como tiene Donald Trump, la mayoría republicana en las 2 cámaras del Congreso. Se ha especulado hasta que se pudieran suspender las elecciones de noviembre próximo, de medio término. Entonces, toda esa conflictividad, ¿a quién beneficia? No, beneficia ese caos a Donald Trump, te lo decía anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que está tratando es de culpar a los gobernadores, la mayoría demócratas, donde está esa conflictividad. ¿Haciendo qué? Lanzando hacia la calle a las tropas, al ejército de Estados Unidos, a reprimir. Un país que habla de libertad de expresión, pero no deja que sus ciudadanos se manifiesten. Eso es libertad. ¿Acaso no lo vemos? ¿Acaso vamos a seguir reproduciendo el discurso de que ese es el país del sueño americano? Pero hay sueño americano para los blancos, pero no para los negros. Y los chicanos. Ni para los mexicanos, que son tantos millones. Pero en el caso de Cuba, hay sueño americano para también esos cubanos migrantes. No, si hemos encontrado historias de cubanos que han sido deportados de Estados Unidos solamente por ser cubanos, que dice que votaron por Donald Trump o que apoyan a Donald Trump. O sea, hay historias diversas. Pudiéramos estar hablando todos los días incluso de la violencia y de las condiciones de las cárceles para los migrantes en Estados Unidos. En el sur de la Florida, hace algunos meses ya, en el primer año de mandato, se instauró, se construyó, se adaptó una vieja pista de aterrizaje a un lugar que le han llamado el Alcatraz de los Caimanes. Alcatraz por la referencia de la isla de Alcatraz, y de los Caimanes porque esa pista de aterrizaje que queda en los Everglades, que es una zona natural protegida, está rodeada de una ciénaga, y una ciénaga que está llena de caimanes. Y es increíble cómo el propio gobernador de la Florida y el propio Trump, cuando fueron a inaugurarla, decía que no había quien escapara de allí, porque solo había una entrada y una salida, y que los caimanes se encargarían del resto. Los caimanes son cocodrilos, son animales feroces que pueden destripar a cualquiera. Entonces, lo que estamos viviendo, o los testimonios de las personas que han pasado por el Alcatraz de los Caimanes, hablan de hacinamiento, hablan de xenofobia, hablan de violencia, hablan de que no hay condiciones mínimas ni siquiera para que estén albergados ahí. ¿Qué decir de los niños? Y hay historias recientes de niños detenidos por esta policía migratoria y llevados ante tribunales. ¿Cómo un niño va a ser llevado ante los tribunales sin sus padres? O de padres deportados y pedazos de familia que quedan en Estados Unidos y los padres en otra nación. O sea, es la deshumanización a lo que estamos asistiendo. Ese no es el sueño americano del que hablan, llevan décadas hablando, llevan siglos hablando. Y entonces ahora tratando de conmemorar este año una independencia, una supuesta independencia de ese país que lo que ha vivido es conflictividad social y nunca igualdad en los más de 200 años de independencia que han tenido. Y hay otros problemas también que están tocando de a lleno la sociedad estadounidense. Por ejemplo, estos papeles que se han desatado ahora con el señor Epstein, que está acusado, bueno, estuvo acusado como un delincuente tremendo, y las cosas que se han ido saliendo a la luz salpica a la clase más alta de ese país. Lo interesante es preguntarse quién no está en los papeles de Epstein o quién no fue a las fiestas de Epstein. Incluso un filántropo
supuestos filántropos como Bill Gates, que toda la vida ha tenido apoyo a diferentes causas nobles, entre comillas, como hacen las grandes personas, los ricos, los supuestos grandes donantes, que en realidad muchos de ellos donan para evadir el fisco, porque usted utiliza la ley en algunos estados, es tan benévola que si usted entrega o dona a una causa noble una parte de sus ingresos, pues va a evadir el fisco, o sea, no tiene que tributar, no tiene que pagar impuestos. Lo interesante es que el modus operandi de este hombre, de Epstein, no solamente ha salpicado en Estados Unidos, también a la corona británica, al hermano del rey, del actual rey de Gran Bretaña, del Reino Unido, estuvo dentro de esos papeles, fue su amigo de este hombre. Y estos papeles de Epstein lo que nos deja claro es que esa cúpula de millonarios, lo único que quieren es tener una vida diferente. Se habla de canibalismo, se habla de violaciones, se habla de agresiones sexuales, se habla de niñas y niños sometidos sexualmente para unos pocos ricos. Es una cosa denigrante. Pero además, estamos hablando de un Epstein que es el escándalo de ahora. Pero se ha olvidado, porque es un hecho de los años 80, que había un abogado, fíjate cómo la historia está relacionada, un abogado que se llamó Roy Cohn. Y vamos a hablar de eso un segundo para entender las relaciones en la historia. Roy Cohn fue uno de los principales abogados, ¿sabes de quién? De Donald Trump padre. Y se convirtió en el guía, mentor y socialité de Donald Trump hijo, el actual presidente de Estados Unidos. Fue ese Roy Cohn que además en los años 80 tenía VIH, por tanto era casi un desclasado, pero lo tenía escondido, esa condición de portador del VIH la tenía escondida. Roy Cohn hacía en su casa lo mismo y en sus propiedades lo mismo, y andaba en un Rolls Royce por Nueva York porque era abogado y tenía dinero y tenía los clientes. Bueno, estamos hablando de los Trump y casi los dueños de una parte de Nueva York. Hacía exactamente lo mismo que Epstein: grabar, chantajear, extorsionar a cualquiera con las pruebas que lograba de esas grandes fiestas y de esas grandes bacanales que hacía para los ricos, donde obviamente también estaba el joven Donald Trump. De hecho, hay una película que se hizo en Canadá justo antes de esta última reelección de Trump, donde se recrea muy bien la vida de Roy Cohn, ya en la relación con Trump. Pero hay una película de los 90 en blanco y negro, donde también era la vida de Roy Cohn, de los 80, la vida de Roy Cohn, donde Trump no aparece, pero quedaba muy claro quién era ese personaje. Porque además, un dato adicional para ver las relaciones internacionales y cómo se han movido las relaciones en ese país, Roy Cohn fue el último abogado que tú, ¿sabes quién? Joseph McCarthy. El macartismo tenía a Roy Cohn como su principal abogado. Y se dice que fue el que convenció a McCarthy de que en el caso de los esposos Rosenberg, ya parecía que había un consenso de que solo fuera fusilado, muerto, como terminaron en la silla eléctrica, él y no ella, de los esposos, porque tenían 2 hijos. Sin embargo, la maldad de ese hombre, de este Roy Cohn, fue el que dijo: no, el mensaje anticomunista tiene que ser mucho más claro y tienen que morir los 2 para que el mensaje quede bien claro. Y los 2 fueron llevados a la silla eléctrica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la esencia del capitalismo norteamericano. Esa es la esencia de un sueño americano que dice que tú puedes llegar a ser un multimillonario, pero nadie dice que debajo de llegar a ser un multimillonario está una clase social que se agrupa, que se defiende y que se reproduce a sí misma. Nadie llega a ser multimillonario en Estados Unidos de la nada. Cuando más, un escapado del sistema. El resto tienen vínculos, como han demostrado los papeles de Epstein, los archivos, los más de 3 millones de archivos desclasificados, que ahí está todo el mundo.
Los Clinton, las islas, era un hombre con un poderío económico, por tanto, facilitaba un helicóptero o un avión a cualquiera de estos magnates con una tranquilidad tremenda. O sea, es triste ver cómo los millones que pudieran ser utilizados en dar de comer o en ayudar a resolver conflictos internacionales se utilizan en bacanales, en agresión sexual y en el cumplido de algunos pocos. Está relacionado también en estos papeles de Epstein, un ejemplo, una alta ciudadana de una diríamos una monarquía, de un reinado, de una corona europea, que le preguntaba a ese supuesto amigo qué hacer con su hijo porque tenía tendencias sexuales agresivas. 20 años después, quizás un poco menos, ese hijo está acusado de violar a 5 mujeres. Eso nos habla de una clase de reyes, de príncipes y de tal, que en realidad no han trabajado para sus pueblos, han trabajado para ellos y para hacer ellos la maldad. Y para degradarse como seres humanos y hacer más daño a los que están a su alrededor. Así mismo. Vamos a pedir una pausa y enseguida regresamos. Jorge, vamos a ir al programa la semana anterior porque hay algo que me llama la atención. Si realmente Washington estuviera tan interesado en la seguridad de su pueblo, en los intereses de Estados Unidos, ¿no sería mucho mejor un diálogo? Yo creo que tú has participado activamente en alguno de estos diálogos y has visto sus resultados. ¿No te parece que sería una vía mucho mejor? Mira, el diálogo, de hecho, ha sido el mejor de las opciones. Yo te propongo un repaso primero. Con Fidel, con el comandante en jefe Fidel Castro, ¿hubo disposición al diálogo y hubo diálogos entre Cuba y Estados Unidos? Sí. Con el general de ejército Raúl Castro, ¿hubo diálogos o no hubo diálogos estando como la máxima figura en Cuba, siendo presidente de los consejos de Estado Ministros? Sí. De hecho, con el general de ejército se logró el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en época de Barack Obama. Y además, como refería en el programa anterior, se lograron 22 acuerdos entre Cuba y Estados Unidos en todas las esferas. Transporte, seguridad, lucha antiterrorista, lucha contra el narcotráfico, temas migratorios, pero también en protección de los ecosistemas, en temas de salud, en temas medioambientales. Una amplia gama son el resultado de esos diálogos entre Cuba y Estados Unidos entre diciembre de 2014 y enero del 2017. El último, un acuerdo migratorio que renovaba los acuerdos migratorios anteriores entre Cuba y Estados Unidos en ese momento. El presidente Díaz-Canel ha reiterado que está dispuesto al diálogo. Las únicas condiciones que ha puesto Cuba, incluso la acaba de reiterar el presidente Miguel Díaz-Canel, es que sea un diálogo entre iguales y sin precondicionamientos. Se puede hablar de todo, ha dicho el presidente Díaz-Canel. Pero para que haya un diálogo tiene que haber dos partes. La pregunta es, ¿está sinceramente Estados Unidos dispuesto al diálogo con Cuba y a hablar de todos los temas? Eso es lo que hoy tenemos duda de que sea así. Sin dudas, el diálogo ha demostrado que se puede llegar a acuerdos entre las dos partes y que vecinos con diferencias ideológicas importantes y significativas pueden no solamente convivir, sino también compartir un espacio y además cooperar entre ellos en temas disímiles, y la historia lo demuestra. ¿Qué crees que pueden hacer los pueblos del sur ante estas agresiones? Los pueblos del sur están siendo acosados igual por Estados Unidos y amenazados igual por Estados Unidos. Los pueblos del sur pueden hacer mucho. La solidaridad sigue siendo el denominador común de lo que pueden hacer los pueblos del sur. Cuba ha sido solidaria con el mundo entero durante décadas. El mundo también ha sido solidario con Cuba. Cuba ha sembrado solidaridad y al tiempo ha recogido también solidaridad, que viene desde los ejemplos de Pastores por la Paz en Estados Unidos,
que eran grupos religiosos que venían a Cuba todos los años, con Lucius Walker al frente, a traer donativos en los años 90, que iban desde tecnología hasta medicamentos, insumos, etc., en los años duros del periodo especial. Hoy tenemos la solidaridad de Venezuela, de México, de China, de Vietnam y de muchos otros países, para no hablar de individuos que como personas naturales vienen y entregan donativos para ayudar al pueblo cubano a desafiar el bloqueo de Estados Unidos, que ya lleva más de 60 años. La solidaridad, yo diría que es no solo el denominador común, sino la bandera principal de los pueblos del sur que planta en cara al gobierno de los Estados Unidos, porque además en Estados Unidos también hay movimientos de solidaridad con Cuba. Cuando se habla de que Estados Unidos agrede a Cuba, no, a Cuba no lo agrede Estados Unidos, a Cuba lo agrede un gobierno ultraconservador que está en la Casa Blanca y en los principales poderes en Estados Unidos. En conversaciones, y por lo que decías, de haber sido testigo de ese amplio proceso de diálogos del año 2015, 2016, haber viajado a Estados Unidos, haber conversado con periodistas de grandes medios, desde Washington Post, The New York Times y las agencias de prensa, uno se da cuenta después de conversar con ellos que cambia la perspectiva de la Cuba que le han inoculado durante décadas a ellos. Hay una perspectiva de Cuba como lugar satánico en la prensa estadounidense, sobre todo en la prensa más conservadora. Sin embargo, cuando los estadounidenses vienen a Cuba, y siempre recuerdo a Fidel Aleida, porque en esto Fidel era un maestro. Fidel dedicó horas en los principios de los años 2000 a estudiantes estadounidenses que viajaban a bordo de un buque de una universidad, de la Universidad de Pittsburgh. Venían decenas de esos muchachos, miles de esos muchachos a bordo de ese crucero que estaban un semestre estudiando en el mar, y Fidel le dedicaba horas a escuchar las preguntas de esos jóvenes universitarios sobre la realidad cubana. Yo estuve en uno de esos encuentros también. En el Palacio de las Convenciones. Y Fidel ahí parado, escuchando las preguntas más inverosímiles, las preguntas más de derecha que tú pudieras escuchar, porque además era el reflejo de lo que decían los gobiernos de Estados Unidos, lo que decía la derecha norteamericana, lo que se decía en los medios de Cuba, lugar satánico. Y ver cómo aquellos jóvenes se iban transformando de una hora en otra y terminar... Yo creo que eso era interesantísimo de verdad, porque recuerdo que muchos muchachos decían, si nos han engañado sobre Cuba, sobre cuántas otras cosas más también nos han engañado, ¿no? Era como demostrar que había algo que ellos creían porque se lo habían inculcado y que en la realidad no era así. Yo creo que eso fue muy interesante para eso. Era un fenómeno sociológico. Yo lo viví como estudiante universitario también, que nos sumábamos, nos invitaban, íbamos ahí, compartíamos con ellos, hablábamos con ellos, le contábamos de la realidad cubana y nos hacían preguntas. Era un fenómeno interesantísimo porque de preguntas muy complicadas de la sociedad, una sociedad tan estigmatizada en la prensa estadounidense, al final de la noche terminar bailando, compartiendo, tomando, etcétera, y darse cuenta de que somos humanos todos, de que no hay razas, de que somos humanos y que somos terrícolas y que al final compartimos los mismos problemas de la humanidad. Yo creo que ese era un ejemplo interesantísimo de cómo se le cambia la perspectiva a una persona después de contarle y que viva una realidad diferente. Por eso es que el gobierno de Trump suspendió cualquier tipo de acercamiento a aquellos famosos programas de people to people, los viajes de persona a persona, que eran licencias generales, porque, dicho sea de paso, los estadounidenses son los únicos turistas o las únicas personas que no pueden venir a hacer turismo a Cuba, porque se los prohíbe el gobierno estadounidense. ¿De qué libertad estamos hablando? Viajaban bajo licencias generales de los intercambios pueblo a pueblo, people to people. Y usted caminaba por La Habana Vieja un domingo cuando venían los cruceros. El primer crucero que viajó en el 2016 fue el Adonia. Había que escuchar y ver a aquellos estadounidenses, ya una buena parte personas mayores, caminar por La Habana y darse cuenta de que tenemos muchas más cosas que nos unen, desde la cultura, las tradiciones, consumimos los mismos productos culturales hechos en Hollywood, increíblemente, más de lo que nos une que lo que nos separa como pueblos. Ese era el secreto fundamental. Mira, yo creo que hemos hablado de cosas en este espacio
muy interesantes y que pueden abrir caminos para entendernos, ¿no? Y para que las personas comprendan lo importante que es la verdad. Porque tú no puedes reaccionar ante un hecho si no conoces lo que está pasando. Y muchas veces, como tú habías dicho, la prensa se convierte en ocultar, es decir, en especialista en ocultar esas verdades. Es una cosa tremenda porque disfrazan a veces una verdad y hacen creíble lo que están diciendo a sabiendas, el mismo profesional que está diciendo algo que no es verdad. O sea, es una cosa impresionante cómo se puede mover a los seres humanos a través de una información. Hay una pequeña reflexión que quería hacer ya para terminar nuestra conversación, pero siempre, por supuesto, acordarnos de este gran cubano que tenemos acá, José Martí. Él decía, antes de cejar en el empeño de hacer libre y próspera a la patria, se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Dinos tú, ¿qué te hace pensar esto? Que tenemos todavía mucho por delante para lograr que patria sea humanidad, como decía Martí, y que sea una patria latinoamericana, caribeña, nuestra americana, como agregaba Chávez, parafraseando a Martí. Hay que trabajar mucho todavía en la igualdad de los pueblos, en la humanidad de los pueblos y sobre todo en que la verdad se abra paso en el medio de la tormenta, de la mentira, de la manipulación y del sesgo a la información. Queda mucho por hacer, pero esa es una batalla que es todos los días o no se triunfará en ella. Yo creo que hablar, yo creo que mostrar con hechos y además de eso, creer en un proyecto de corte social, creer en la patria y creer en los seres humanos, es lo que Martí hizo para poderse empeñar en la guerra necesaria. Hoy la guerra necesaria es diferente. Hoy la guerra necesaria lleva comunicación, pero también lleva credibilidad y factura audiovisual, porque estamos viviendo en un mundo muy audiovisual, pero sobre todo mucha cultura. Si bien la revolución es una revolución cultural en los inicios y se mantuvo, hoy necesitamos una revolución cultural en la comunicación digital para entender que hoy somos fácil de manipular. La cosa es ser cada vez más críticos de nuestra realidad y más contrahegemónicos en el pensamiento. Podríamos decir muchas cosas más, de verdad, pero el tiempo se nos va siempre corriendo. De todas formas, quiero dejar bien claro que a pesar de todas las cosas que podamos sufrir, a pesar de todas las cosas que nos pueden venir en los próximos momentos, en los próximos tiempos, Cuba es un pueblo de hombres y mujeres muy valientes, y hombres y mujeres que no se doblegan jamás. Y yo espero, de verdad, que Estados Unidos de Norteamérica no se equivoque, pero si lo hace, va a sentir la resistencia de un pueblo que sabe amar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la pertinencia y poder conversar así de tantos temas tan diáfanamente. Muchas gracias a ustedes también y nos vemos la próxima semana.